Qué gusto estar con ustedes nuevamente para estudiar nuevamente la palabra de Dios. Hoy vamos a descubrir la huella en su palabra. Antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre y bendito Dios, Señor, en esta hora humildemente ponemos delante de ti para que perdones nuestros pecados, Señor, nuestras faltas, nuestros enojos, en fin, nuestras desatenciones. Que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de la Santa Biblia, porque todo lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, qué maravilloso estar nuevamente con ustedes. Un saludo fraternal a todos y todas, cada uno de ustedes y los hogares que representan. El título de esta noche, ya lo mencioné, Descubriendo la huella en su palabra. Repite conmigo, la huella de esta lección. Jesús quiere que confiemos en la Biblia. De nuevo, Jesús quiere que confiemos en la Biblia. Una última vez. Jesús quiere que confiemos en la Biblia. Muy bien, hoy estudiaremos acerca de la Santa Palabra de Dios. La Santa Biblia. Antes de iniciar, debemos aprender algunos datos generales de la Biblia. La Biblia en realidad no es un libro. La Biblia en realidad es una biblioteca. Es una gran cantidad de libros. 66 libros tiene. La Biblia fue escrita por más de 40 personas diferentes, de diferentes oficios. La Biblia fue escrita en un periodo, se calcula, de 1400 a 1600 años. La Biblia fue escrita en 3 lenguajes: en hebreo, en griego y arameo. Cuando un escriba cometía un error al copiar un libro del Antiguo Testamento, el rollo entero era destruido y había que escribirlo de nuevo. Así era la forma como fue transcrita las Sagradas Escrituras. En 1947 encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. Y estos rollos han comprobado que la Biblia que usamos hoy es el mismo Antiguo Testamento que usó Jesús. Eso es muy importante, ese descubrimiento que se dio ya hace bastantes años. Esto vino a comprobar la veracidad del libro santo, la Santa Biblia que utilizamos hoy en día. Debemos de aprender a tener confianza en la Biblia. Usamos, porque es un libro preciso, porque es un libro confiable. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11. Se refiere al momento en que Pablo y su discípulo Silas se encontraban en Berea. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hace una comparación entre los hermanos que están en Tesalónica y los que están en Berea. Y dicen, estos de Berea eran más nobles, por cuanto reciben la palabra con toda solicitud, escudriñando, investigando, dice, para ver si lo que Pablo y Silas decían era cierto y estaba en armonía con las Sagradas Escrituras.
Qué hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios exalta a aquellos hombres y mujeres que escudriñan la palabra de Dios, que no se conforman con leer ni creen lo que escuchan, sino aquellos que llegan a sus casas después del sermón y abren la palabra de Dios para escudriñar, para investigar a ver si es cierto. ¿Por qué motivo Pablo alaba a la gente de Berea? Sencillamente porque ellos consultaban la Biblia para saber si todo lo que Pablo enseñaba y enseñaba a Silas estaban en lo correcto. La gente que vivía en Berea tenía ese sentimiento de investigar en las Escrituras, para aprender más, para conocer más, para saber si era correcto. Hoy en día, la gente escudriña la Biblia por la misma razón, porque la Biblia es nuestro estándar para saber lo que es verdad. Hoy en día, participamos en la búsqueda de las enseñanzas de la Biblia, porque esto nos ayudará a descubrir muchas razones por la cual podemos aprender a confiar en ella. De hecho, en esta hora voy a mencionar 6 de estas razones y todas están escritas en la palabra de Dios. La primera se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 15:4, donde la palabra de Dios dice, Romanos 15:4, donde está escrito y dice, porque las cosas pues antes se escribieron para que nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, según Romanos capítulo 15, versículo 4, las Sagradas Escrituras se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza. Entonces, la primera gran verdad es que la palabra de Dios nos da esperanza, y eso es maravilloso, mediante sus promesas. Ahora, ¿qué dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15? Ahí hay 2 versículos. Vamos a ver primero el 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 15, donde dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, la segunda gran enseñanza importante de saber es que la Biblia nos hace sabios para la salvación, nos da sabiduría. Siguiendo sus consejos, dice la palabra de Dios, obtenemos sabiduría para ser salvos. Aquí mismo en el versículo 16, segunda de Timoteo 3:16, la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para incorregir y para instruir en justicia. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios con esto? Cuando Pablo escribe a Timoteo, ¿qué es lo que le quiere decir? En este versículo, Pablo le quiere decir a Timoteo que la Biblia es inspirada completamente por Dios. ¿La Biblia qué es? Es un libro inspirado completamente por Dios. Y esto es maravilloso. Ahora, en segunda de Pedro, capítulo, aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, la palabra de Dios dice así. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten la tercera enseñanza. La tercera enseñanza es que el Espíritu Santo guió a los escritores de la Biblia. ¿Se acuerdan? Eran 40 escritores, seres humanos, pero la palabra de Dios dice aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 21, que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo
todos los escritores de la Biblia. Y aunque se escribe en un periodo de 1400 a 1600 años, y muchos de ellos prácticamente no se llegan a conocer entre sí, la palabra de Dios dice fueron guiados por el Espíritu Santo estos escritores. Otra cosa importante que debemos aprender y saber, basándonos en la ilustración de Isaías 48. Miren qué ilustración más bella. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿qué? Para siempre, dice. Entonces, con esta ilustración, la palabra de Dios nos enseña que la Santa Biblia, este libro, esta colección de 66 libros, es un libro que permanece para siempre. Y no importa que se levanten hombres, como ya lo hicieron en el pasado, o se levanten ahora en el presente o en el futuro, la palabra de Dios dice, sus enseñanzas, los escritos durarán por siempre. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué lindo. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 119, versículo 11, donde dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vean qué hermoso lo que exclamó el rey David, el salmista de los Salmos. Él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la palabra de Dios nos da la victoria sobre el pecado, si guardamos los dichos del santo libro de Dios. Porque de esa forma sabremos qué es bueno y qué es malo. Y de esa forma nos abstendremos de pecar delante de Dios. ¿Estamos? Ahora, para ir finalizando, quiero decirles a todos, repetir las 6 razones por las cuales podemos confiar en la Biblia. Primero, porque es un libro que nos da esperanza. Segundo, porque es un libro que nos hace sabios para tener la salvación. Porque es un libro inspirado por Dios. Porque fue el Espíritu Santo de Dios el que guió a los escritores de la Santa Biblia. Porque la palabra de Dios dice mediante la ilustración de Isaías 48 que este libro y sus enseñanzas permanece ¿qué? Para siempre, dice. Y cuando guardamos los dichos, como dijo el rey David, en nuestro corazón, nos va a dar la victoria sobre el pecado, no importa cuál éste sea. Las historias de la Biblia y las promesas de la Biblia que leemos en el Antiguo Testamento son las mismas lecturas que Jesús leía cada día. Si Jesús, el Hijo de Dios, apreciados hermanos, confiaba en la Biblia, nosotros también podemos confiar en las Sagradas Escrituras. Si Jesús confiaba en la Biblia como la verdad, nosotros también podemos. Quiero compartirles algo acerca de la palabra de Dios. Yo conocí el mensaje hace 42 años, un poquito más. Y hay un versículo que siempre ha tocado mi vida y he podido ver en derredor cómo este libro maravilloso tiene el poder para transformar y cambiar vidas. Pablo escribió a la iglesia de Roma en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16, y él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En estos años he visto muchas cosas. He visto cómo este libro ha cambiado la vida. Cuando era un niño, conocí a un hombre que era carnicero en el barrio. Eran 2 hermanos, se parecían mucho, sin embargo no eran
gemelos, pero eran muy parecidos. Trabajaban en la carnicería. Y así los conocí siendo niño. Ya cuando me hice más grande, en adolescencia, ya no vendían carne. Vendían licor. Eran los administradores y los dueños de una cantina, o lo que hoy en día se conoce como un bar. Y así los vi durante mucho tiempo, hasta que un día de tantos, solamente se miraba uno de ellos y el otro había desaparecido. Nunca más volví a verlo. Pasaron los años, no muchos, tal vez unos 3 o 4. Entrego mi vida a Jesús. Decido asistir a una iglesia en San Juan de Tibás. Y cuando llego a visitarla, me encuentro que hay una persona dirigiendo los cantos y dije yo, este hombre yo lo conozco. Y comienzo a pensar. Y el hombre que dirigía los cantos era el que había sido carnicero y luego había sido cantinero. Y ese hombre conoció el mensaje, el mismo que estoy predicando en esta hora. Y ese hombre entregó su vida a Jesús. Al final, cuando salió, yo le dije, disculpe, ¿usted es fulano de tal? Me dice, sí. Le digo, yo no volví a verlo en el negocio, solo su hermano. Dice, yo me entregué a Jesús, dice, ya hace como 5 años. Gloria a Dios. El hombre era anciano, el hombre era diácono, el hombre era el primero que llegaba a abrir la iglesia, él tenía la llave de la iglesia y era el último que salía de la iglesia. Con ese hombre inicié yo mi vida espiritual y de él aprendí las mejores lecciones. Con él anduve caminando yo como anduvo Pablo con Silas. Posiblemente él era Pablo y yo era Silas. De él aprendí y por eso alabo y glorifico el nombre de Dios, porque hay poder. En la palabra de Dios hay poder para transformar vidas, mis queridos hermanos. He visto hogares restaurados. He visto a gente a punto del divorcio que por medio de la palabra restauran su hogar. He visto las relaciones destruidas de padres con hijos y las he visto restauradas. He visto enfermos en su lecho de enfermo agonizar y al día siguiente los veo levantarse porque en la palabra de Dios hay poder. Yo quiero hacerte un llamado para que entregues tu vida a Jesús. Así como lo hizo el carnicero, que luego era un cantinero, en el nombre de Jesús yo te invito. Y quiero orar en esta hora por aquellos que el Espíritu Santo está tocando en esta noche, sean creyentes o no lo sean, pero que tú sientes que el Espíritu de Dios te está llamando. Vamos, hermanos, a orar un momento. Cerremos nuestros ojos para hacer esta oración. Bendito Padre y bendito Dios. Padre, glorifico tu nombre, alabo tu nombre, Señor, porque tú eres todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú en esta noche te has manifestado, Señor, por medio de esta palabra, por medio del mensaje. Bendice a cada hombre, a cada mujer que está escuchando, Señor, esta hora. Úngelo, Señor, con tu Espíritu Santo. Que ellos puedan, Señor, dejar las cosas de esta vida, dejar el mundo y decidir echar la suerte de sus vidas contigo, Señor. Yo he aprendido en todos estos años que la vida es más fácil con Jesús a nuestro lado que sin Él. Padre Todopoderoso, bendice a aquellos que están haciendo la decisión en este momento de entregar su vida a ti. Vienen días, señores, difíciles, pero podemos salir adelante si tú estás a nuestro lado. Todopoderoso, quédate con nosotros, con los hogares representados, que el Espíritu de Dios nos guíe siempre, que las compañías de tus santos ángeles estén con nosotros. Quédate en el resto del programa porque todo lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús.